Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Moriones. Soy médico otorrinolaringólogo que trabajo en la Fundación Valle del Lili. Bienvenidos al Facebook Live de otitis media en niños. Antes de comenzar a hacer una pequeña revisión del tema, hay que tener en cuenta que el espacio en el que estamos actualmente se ha condicionado para poder realizarlo de una manera adecuada. La Fundación, en términos generales, ha establecido una serie de normas y conductas para protegernos durante la pandemia de COVID-19. El espacio acondicionado nos permite en este momento estar sin tapabocas y sin ningún otro tipo de protección. Entrando ya en tema, revisemos un poquito de lo que es la otitis media aguda en niños. La otitis, en términos generales, se define como la presencia de un exudado, o sea, presencia de líquido en la cavidad del oído medio. Tengamos en cuenta, el oído medio está dividido en tres partes. La parte externa del oído, que comprende lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo, hasta la membrana timpánica. Después de la membrana timpánica se encuentra algo que se llama el oído medio, donde está la cadena osicular. Es este espacio el que se ve afectado generalmente por infecciones ya sean virales o bacterianas, y cuando ocurre inflamación y presencia de exudado en esa cavidad es cuando estamos hablando de una otitis media. La duración de la presencia de este exudado, la duración de ese exudado es muy variable y va a depender de muchos factores que vamos a mirar más adelante. La otitis media con exudado es presencia de líquido en el oído medio, también se llama otitis media serosa. Dependiendo de su evolución se puede definir como aguda o crónica. Definimos otitis media aguda cuando ha transcurrido menos de 3 semanas de sintomatología. Cuando pasa más allá de 12 semanas estamos hablando de una otitis crónica. El periodo entre 3 semanas y 12 semanas, entonces ya estamos hablando de otitis subagudas. A su vez, las otitis crónicas, o sea, las que tienen más de 12 semanas, pueden cursar con o sin exudado. Dependiendo de la severidad de este exudado, pues existen diferentes tipos de tratamiento. Concentrémonos un poquito más en la otitis media aguda, que tal vez es el tema de nuestra charla. En el caso nuestro, los gérmenes o patógenos más frecuentes son indudablemente la etiología viral. Sin embargo, la que más nos preocupa es cuando son de etiología bacteriana, y existen diversas bacterias, especialmente 3, que son las que más nos afectan: el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, siendo esta la menos frecuente. La más frecuente de estas 3 es el neumococo o el Streptococcus pneumoniae. En estos casos, cuando hay evidencia clínica de una infección bacteriana, pues está indicado el uso de antibióticos. Antes de entrar al tratamiento, miremos cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Lo principal y la causa por la cual muchos nos consultan es el dolor, llamamos otalgia, o sea, el dolor del oído. Esa es la principal causa de consulta. Sin embargo, en niños menores de 2 años, a veces ellos no pueden, digamos, señalar claramente el sitio de dolor, y muchas veces hay signos indirectos que nos sugieren esa infección: irritabilidad, llanto fácil, despertar en la noche con llanto e irritabilidad. Esto es muy sugestivo de otitis. Obviamente, si ya hay una infección más establecida, la presencia de fiebre, y si haya habido una perforación de la membrana timpánica, puede haber salida de secreción, ya sea cerosa o sea transparente, o francamente purulenta, secreción amarillenta, verdosa, en fin, el color varía mucho. Es en este momento que pues, el médico debe hacer un examen adecuado del oído, y para esto pues requiere el uso de un otoscopio en donde se va a visualizar básicamente la membrana timpánica, si hay o no perforación, si hay o no presencia de signos inflamatorios.
enrojecimiento, calor local. Si esto se presenta, entonces pues ya entramos a mirar los tratamientos más adecuados. Ustedes con mucha frecuencia se dan cuenta que los médicos coincidimos mucho en cuanto a tratamiento. Generalmente usamos algún tipo de antipirético antiinflamatorio, especialmente acetaminofén e ibuprofeno, dado que estos son los medicamentos que nos sirven para controlar tanto fiebre como dolor. Lo mismo pasa con los antibióticos. Afortunadamente estos gérmenes, estamos hablando de Haemophilus y neumococo, responden muy bien a un antibiótico que se llama amoxicilina. Esa amoxicilina, generalmente a una dosis adecuada, controla más o menos el 90% de las infecciones de este tipo. Solo si encontramos resistencia bacteriana, y esto se define como la ausencia de respuesta al tratamiento, o sea, el niño después de 24 a 48 horas de haber iniciado ese tratamiento persiste con el dolor, con la molestia, con la otorrea y la fiebre, en ese momento se debe considerar el cambio de antibiótico. Generalmente usamos una combinación ya un poquito más potente, amoxicilina con ácido clavulánico. Una vez el paciente comienza a presentar mejoría clínica, o sea, disminuye la secreción, disminuye la fiebre y disminuye el dolor, se deben hacer chequeos periódicos. Estamos estableciendo más o menos que entre 7 a 10 días después de iniciado el tratamiento es conveniente una revisión clínica para evaluar si la membrana timpánica efectivamente no se ha perforado, y si en el examen inicial encontramos perforación, tenemos que verificar que haya un cierre adecuado de esa perforación. Porque si persiste la perforación timpánica, es importante tener en cuenta que de ahí en adelante va a haber necesidad de llevar una serie de cuidados especiales. No le debe caer agua a ese oído, dado que la presencia de líquido en el oído externo puede generar infecciones recurrentes a repetición. Si la perforación, a pesar de un tratamiento adecuado, persiste, es en este momento que se debe considerar la opción quirúrgica, o sea, cerrar la perforación mediante una cirugía. Esto en el caso de las otitis bacterianas agudas. Existe un grupo de enfermedades ya crónicas u otitis crónicas en donde la manifestación clínica es, por la presencia de un exudado en el oído medio, la hipoacusia, o sea, la disminución de la agudeza auditiva. Esto se diagnostica mediante la audiometría, o sea, un examen de agudeza auditiva que en niños mayores de 2 años se puede realizar perfectamente. Si eso se llega a presentar y hay persistencia de ese exudado en el oído medio, se debe considerar en ese momento la colocación de algo que llamamos tubos ventilatorios. Los tubos ventilatorios no es más que un dispositivo que se coloca en la membrana timpánica con el fin de extraer el exudado que está presente en el oído medio. Ese tubito ventilatorio dura más o menos entre 6 y 9 meses in situ y el mismo organismo se encarga de expulsarlo. Lo que espera uno al cabo de ese tiempo es que se restablezca la función en el oído medio y la trompa de Eustaquio, que es la estructura que está afectada en la otitis serosa, ya se haya restablecido. Con mucha frecuencia hemos usado o necesitamos usar otro tipo de medicamentos, no solo antibióticos y analgésicos antipiréticos. En ocasiones usamos antihistamínicos, sobre todo en niños que cursan con otitis y enfermedades concomitantes como por ejemplo la rinitis alérgica o la hipertrofia de los cornetes. En esos casos usamos antihistamínicos y en ocasiones spray nasales que lo que buscan es disminuir la inflamación que está presente en la mucosa nasal y por consiguiente en la afectación de la trompa de Eustaquio, y de esa manera permeabilizar la trompa, o sea que ella funcione adecuadamente, drene adecuadamente el líquido. Hay un grupo de niños también en particular en que su trompa de Eustaquio se ve afectada por la presencia de hipertrofia de adenoides. La adenoides es una estructura linfoide, o sea que produce linfocitos, que está presente en la parte posterior de la nariz, y cuando está muy grande, o sea hipertrófica, causa obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esto genera cuadros de otitis serosa. En esos casos, y si no ha habido una respuesta adecuada al tratamiento médico, entramos a considerar la opción de hacer una adenoidectomía. La adenoidectomía es disminuir el tamaño o quitar las adenoides y de esa manera evitar que esté obstruyendo la trompa de Eustaquio.
con mucha frecuencia nos escucharán hablar de hacer adenoidectomía y simultáneamente la colocación de los tubitos ventilatorios para facilitar el drenaje del líquido. Hay un grupo, ya saliéndonos de la otitis media, hablamos de las otitis externas. La otitis externa, una de las características más importantes es un dolor muy intenso a nivel del pabellón auricular. Generalmente está asociada a inmersiones en piscina o trauma con el aplicador de algodón que utilizamos con mucha frecuencia para realizar limpieza del oído. La otitis externa, como su nombre lo explica, es una inflamación del conducto auditivo externo. Está limitada casi que exclusivamente al conducto y al pabellón auricular. En estos casos no está afectada la cavidad timpánica, la membrana timpánica ni la cadena osicular. Y es por eso que el tratamiento casi que exclusivamente es con gotas óticas que en su mayoría contienen antibióticos y antiinflamatorios. Muy bien, vamos a ver que parece que hay ya algunas preguntas en el Facebook. La primera pregunta es, ¿cuando hay una perforación de la membrana se puede reconstruir? La respuesta es sí. Afortunadamente, bueno, hay que aclarar que en la mayoría de los casos, en el 90%, luego de una infección, si ha habido perforación, afortunadamente ese 90% de pacientes, el mismo mecanismo de cicatrización hace que la perforación cierre por sí sola. Es por eso importante entonces estar en controles. Existe un 10% restante en que la perforación puede persistir y en esos casos entonces entramos a considerar la opción de la cirugía, se llama timpanoplastia y lo que hacemos es tomar un pedazo de cartílago o en ocasiones utilizamos algo que se llama fascia para cerrar esa perforación y de esa manera restablecer la integridad de la membrana timpánica. Otra de nos pregunta por qué mi hijo ronca en las noches. Hay varias razones. El ronquido se produce básicamente por obstrucción a nivel de la vía aérea superior, o sea, estamos hablando de la nariz, la nasofaringe o la hipofaringe. Generalmente en los niños es por algo que se llama hipertrofia de cornetes o por la que ya mencionamos, la hipertrofia de adenoides. Ambos tienen tanto opción de tratamiento médico o quirúrgico. Generalmente se empieza con tratamiento médico utilizando diversos sprays nasales de antiinflamatorios, buscando que tanto el cornete como las adenoides disminuyan de tamaño. Si esto no se logra y persiste el ronquido en las noches, entonces se entra a considerar la opción de la cirugía. Básicamente es algo que se llama turbinoplastia, o sea, disminuir el tamaño de los cornetes, y adenoidectomía, o sea, quitar las adenoides para que se restablezca la permeabilidad de la vía aérea. La siguiente pregunta es, ¿cómo prevenimos la otitis en bebés menores de 2 años? Eso es muy importante porque, como mencionábamos anteriormente, el niño menor de 2 años tiene dificultades en manifestar el dolor o en ocasiones es muy difícil establecer el diagnóstico de otitis. Entonces la irritabilidad y la presencia de fiebre pues nos hace el diagnóstico. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que hacen que estos bebés puedan sufrir de otitis. Y uno, y el más importante tal vez, es el uso del biberón. El biberón está implicado definitivamente en la génesis de la otitis en bebés. Por eso hacemos tanto énfasis en la importancia de la lactancia materna, porque la succión del seno materno tiene ciertas características que evitan que esa leche vaya hacia el oído medio. La génesis de la otitis en bebés menores de 2 años generalmente es el reflujo de leche del biberón hacia el oído medio y eso es causado por la inadecuada succión que se produce por el uso del tetero. Entonces, lo más importante en niños en bebés menores de 2 años es lactancia materna. ¿Cómo puedo identificar si mi hija está escuchando bien? Ella tiene 2 años. Es una buena pregunta y es curioso porque la persona que más nos puede decir si un niño está escuchando bien es la mamá, porque ella identifica claramente si el bebé o la niña en este caso está escuchando bien o no. Sin embargo, a partir de los 2 años,
se puede realizar perfectamente el examen que se llama audiometría. La audiometría es un examen que se realiza en una cabina insonorizada donde la audióloga encargada del examen envía una serie de tonos que le permiten establecer la agudeza auditiva. En niños menores, eso se permite hacer desde los 2 años en adelante. En niños menores de 2 años, la impedanciometría, que es uno de los exámenes que se contempla allí también en el examen audiométrico, más una serie de exámenes electrofisiológicos, nos permiten determinar si hay o no una buena agudeza auditiva. Pero a partir de los 2 años, la audiometría tonal es perfectamente realizable. La siguiente pregunta es, pues, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. Hoy en día los niños usan mucho audífonos para estar en el computador o celular. Eso ayuda a que se generen infecciones, pérdida de la audición, y la respuesta a ambas es sí. Indudablemente el trauma que se produce por los audífonos de inserción causan inflamación a nivel del oído externo, ¿sí? Esa inflamación se traduce en dolor, eritema, o sea, enrojecimiento, y en ocasiones secreción aguda. El manejo de este tipo de infecciones, otitis externa, es con gotas. Sin embargo, insistimos mucho en que niños no deben usar audífonos de este tipo, sobre todo los de inserción, dado que por la actual coyuntura que estamos viviendo es necesario estar en clases virtuales y todo esto. Les insistimos a los papás y si es posible usar los audífonos de copa que producen menos trauma a nivel del conducto auditivo externo. La pérdida de la audición indudablemente se produce por el excesivo volumen que en ocasiones se utilizan cuando se están usando audífonos. El uso continuo, permanente, con un trauma acústico constante en ese oído puede generar a la larga pérdidas auditivas que en edades mayores pues se va a ver reflejado como pérdida auditiva. Entonces la respuesta a ambas es sí. ¿Cómo puedo cuidar el oído de mi hijo? Es la siguiente pregunta. Me imagino que se refiere a la limpieza que debemos realizar en el oído. Por norma general, al oído no se debe introducir nada. O sea, el oído tiene sus propios mecanismos de limpieza. La presencia de cerumen en el conducto auditivo externo es normal. El cerumen, le insisto mucho a mis pacientes, no es mugre. El cerumen es cera, que está presente allí porque ellos tienen un efecto, la cera tiene un efecto protector sobre el conducto auditivo externo. Tiene una cantidad de sustancias antiinflamatorias, antibacterianas, antimicóticas, que a la larga protegen el oído. De esa manera, la presencia de cerumen es benéfica. Entonces, en ese sentido, no se debe limpiar. ¿Cuándo debemos limpiar el oído? Cuando la presencia de cerumen es evidente en la oreja, ¿cierto? Y se debe limpiar lo que está en la parte más externa. Pero el interior del conducto auditivo externo no se debe introducir ningún tipo de instrumento, incluyendo los aplicadores de algodón. La manera de limpiar adecuadamente el oído es con agua y jabón. Usted se introduce simplemente el dedito en la parte externa del conducto auditivo, en el pabellón auricular, y esa es la manera de limpiarlo. Si cae agua dentro del oído no hay ningún problema, dado que simplemente con girar la cabeza hace que el exceso de agua salga. Esa es la manera. En ocasiones hay niños que producen excesivo cerumen. En esos casos utilizamos 1 o 2 veces por semana goticas de glicerina que facilitan la disolución de esa cera que en ocasiones es muy seca y de esa manera se va saliendo poco a poco el exceso de cerumen. La siguiente pregunta es, si habla muy duro, ¿es una señal de pérdida auditiva? Indudablemente es una señal de alarma, ¿cierto? Sin embargo, nuestros niños hablan con volumen bastante alto. Sí, es una señal que nos debe indicar que de pronto está teniendo un problema de hipoacusia y en ese caso se debe consultar, porque muchas veces la causa de la hipoacusia es simplemente la presencia de cerumen en exceso que impide el paso del sonido hacia la membrana timpánica. Entonces a veces la solución es simplemente hacer una limpieza del oído adecuada. Pero si no se encuentra uno de esos factores que pueden estar influyendo en esa hipoacusia, pues en ese caso estaría indicada la necesidad de una audiometría para evaluar efectivamente el nivel de audición. ¿Qué recomendaciones nos dan cuando bañamos a un recién nacido para evitar las otitis? Esta pregunta es muy interesante porque hay que tener en cuenta que la causa de la otitis indudablemente no es porque le caiga agua al oído, ¿cierto? La causa de las otitis tiene que ver más con los factores que veíamos antes,
lactancia con biberón, algunos factores socioeconómicos, la ausencia de algunos esquemas de vacunación, generan que ese niño tenga, bueno, y hay una predisposición genética también en personas a sufrir de otitis, pero digamos la causa primaria no es la presencia de agua en el conducto auditivo externo, entonces el baño debe ser común y corriente, ¿cierto? Agua, jabón, y si hay algo de agua en el oído medio, en el oído externo, perdón, no hay ningún problema, porque el solo hecho de cambiar la posición o girar la cabeza hacia el lado del oído hace que el exceso de agua salga. Entonces realmente no hay que cuidar el oído durante el baño. Solo hay una excepción y es si ha habido una infección que genere una perforación de la membrana timpánica y en esos casos sí debe ser o es necesario proteger el oído con, en esos casos utilizamos algunos tapones de silicona o en algunos momentos algodoncitos impregnados con vaselina para evitar que le caiga agua al oído. Pero eso solo es si ha habido una perforación timpánica. Si la membrana timpánica está íntegra, realmente no hay necesidad de cuidar el oído durante el baño. Ya la siguiente pregunta, pues nos pregunta si se deben limpiar los oídos en los niños. Ya la respondimos, sí, se deben limpiar, pero solo la parte externa, ¿cierto? Si hay evidencia de cera en la parte exterior, en la parte interna, donde el conducto auditivo, realmente no se debe utilizar ningún tipo de instrumento para limpiar. La pregunta que siempre nos hacen en la consulta, ¿en piscina para un niño de 2 años se le debe colocar tapaoídos? La respuesta es no. Los niños no necesitan usar protección auditiva en la piscina, a menos que haya una perforación de la membrana timpánica o haya habido presencia de una otitis externa recientemente. El uso de tapaoídos se limita a esos pacientes únicamente. Niños sanos, sin ningún tipo de patología en el oído previa, puede usar la piscina sin necesidad de tapaoídos o de protectores en silicona. Cuando se produce mucha cera y esta le da piquiña, esto puede ser otitis. Mi niña tiene 7 años. En ocasiones hay prurito, pero curiosamente la causa de prurito en el conducto auditivo externo, de piquiña en el oído auditivo externo, no es presencia de cera, es al contrario, es una excesiva resequedad. En ocasiones las mamitas son bastante acuciosas en la limpieza, entre comillas, del oído y barren completamente la cera en el conducto auditivo. Esto genera que la piel del conducto auditivo se reseque y genera mucho prurito. En esos casos, cuando hay mucha piquiña, generalmente lo que hacemos es mandar emolientes, o sea, sustancias que hidraten la piel y permitan que la cera salga nuevamente para evitar de esta manera. La piquiña realmente no es una otitis, es simplemente una inflamación, generalmente una inflamación leve de la piel del conducto auditivo externo. Entonces, de algún grado es una otitis externa, pero generalmente es muy leve. La siguiente pregunta, nos pregunta, hay un bebé de 7 meses y medio y lleva unos días que hace movimientos hacia el lado izquierdo como si se molestara el oído, porque se coge el puño y se hace como si se rascara. ¿Cuándo se debe? Bueno, como si se rascara. Indudablemente, esa es una señal de que al niño le molesta algo. Generalmente lo que vemos es otitis externas leves, resequedad en el conducto auditivo externo, o presencia de cerumen escaso que puede estar generando cierta incomodidad en el niño. Si no ha habido signos adicionales como fiebre, irritabilidad y falta de apetito, pues lo más probable es que se trate simplemente de una otitis externa muy leve que en ese caso pues requiere la evaluación ya sea del médico pediatra o del otorrino para que haga una otoscopia y evalúe ese diagnóstico. Si es simplemente descamación con el uso de emolientes y algunas mamitas ya lo saben y utilizan glicerina durante el baño porque de esa manera hidratan el conducto auditivo externo y evitan la presencia de prurito. ¿Cuándo se debe consultar al otorrino? Indudablemente el médico general y el médico pediatra son los primeros, digamos, médicos de atención primaria que tienen que abordar este tipo de patologías, especialmente la otitis. El otorrino generalmente lo interconsultan cuando ha habido ya una serie de infecciones a repetición, ¿cierto? O en quienes se piensa que hay subyacente una patología que requiera tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de otitis asociada a hipertrofia de adenoides, otitis asociada a hipertrofia de cornetes, otitis asociada a rinitis,
y en esos casos ya el manejo exclusivo de la otitis se sale del manejo del médico general o del médico pediatra, y en esos casos se considera la opción de cirugía, y es en ese momento en que el otorrino entra a jugar un papel importante. ¿Cuál es la semana ideal para hacer los potenciales evocados auditivos? Realmente, como prueba de tamizaje, se utilizan los potenciales evocados auditivos. Tamizaje quiere decir desde el nacimiento, el niño debe realizársele este examen para tratar de identificar niños que tienen hipoacusias congénitas. O sea, en nuestra institución, todo niño que nace en la institución se le realizan unos potenciales evocados auditivos que se utilizan como tamizaje para determinar la presencia o no de hipoacusias, y eventualmente pueden necesitar algún otro tipo de intervención. Bueno, quiero hacer mucho énfasis en la parte del cuidado de los oídos, ¿cierto? Porque en nuestro medio las mamás y las abuelas son bastante acuciosas en la limpieza, entre comillas, del oído. La presencia de cerumen, insisto, en el oído medio, en el oído externo, perdón, es completamente normal. No se debe limpiar en demasía el oído, dado que esa limpieza excesiva genera inflamación, genera prurito y puede eventualmente causar complicaciones mucho más serias. Hablando de complicaciones de la otitis, dado que pues ese es el tema nuestro, una otitis maltratada, una otitis que no se interviene a tiempo, puede generar complicaciones graves. Dada la vecindad del oído medio con la base del cráneo y con las meninges, algunas otitis se pueden complicar con meningitis, abscesos cerebrales, y es por eso la importancia de que todo niño con patología infecciosa del oído reciba un tratamiento adecuado. Ustedes nos han escuchado o me han escuchado hablar de la amoxicilina como medicamento de primera elección. Es cierto, pero eso no es aval para que se autoformulen en casa. La orden de amoxicilina debe ser dado por un profesional médico, dado que si se dan dosis inadecuadas o durante tiempos muy cortos, la infección puede generar resistencia, y es en ese momento que podemos encontrar resistencias bacterianas y complicaciones a largo plazo. Entonces es muy importante el no automedicarse, no utilizar medicamentos que no estén indicados. Vemos con alguna frecuencia que acuden a farmacéuticas y utilizan unos regímenes antibióticos que consideramos completamente inadecuados, porque eso a la larga nos está generando resistencias bacterianas importantes. Y los médicos nos vamos a quedar sin los antibióticos adecuados para manejar infecciones con bacterias mucho más resistentes. Miremos la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectiva es la timpanoplastia y si esta cirugía nos asegura que no se vuelva a perforar la membrana? Excelente. La timpanoplastia es efectiva 100%, o sea, uno con la cirugía logra el cierre de la perforación timpánica. El objetivo de cerrar esa perforación es precisamente evitar que haya infecciones recurrentes del oído medio, porque si se presentan esta serie de infecciones puede generar hipoacusias, pérdidas auditivas importantes en la edad adulta. Entonces, por eso la importancia de cerrar esa perforación timpánica. Sin embargo, después de cerrar la perforación timpánica, si persisten los factores que generaron la presencia de la otitis media, verbigracia, hipertrofia adenoides o rinitis alérgicas crónicas, eso puede hacer que nuevamente se presente un episodio de otitis, y eso hace que recurra a la perforación. Entonces, digamos que sí existe un riesgo inherente de que pueda volver a perforarse el oído. Entonces, la timpanoplastia es una cirugía que se realiza en su momento adecuado, cuando el médico lo determina, porque generalmente la decisión de hacer la cirugía se establece cuando ya ha habido un control adecuado de los factores que llevaron a que ese niño tuviera la infección y que tuviera la perforación. Hay una pregunta que envían por
foto. A ver, dice, tengo un niño de 3 años a quien el año pasado le descubrieron obstrucción del 90% de la vía aérea. Sin embargo, derivado de 3 otitis que le dieron el año pasado cuando inició jardín. Tiene orden para cirugía, me dicen que se debe a que la obstrucción del oído lo tiene lleno de líquido. ¿Qué puede suceder si no lo hago operar? Correcto. Cuando mencionan la obstrucción del 90%, se refiere a que la adenoides ha crecido tanto que obstruye la nariz en la parte posterior en un 90%, o sea que deja solamente un 10% para que el aire pase. Generalmente estos niños son los que respiran con la boca abierta y roncan mucho. El problema de esa obstrucción es que en la vecindad de la adenoides está la trompa de Eustaquio, que es la que comunica con el oído medio. Y si esa trompa de Eustaquio está obstruida por la adenoides, indudablemente este niño va a seguir presentando episodios de otitis. Es por eso es tan importante hacer la adenoidectomía, o sea, quitar ese tejido que está causando la obstrucción en la trompa y de esa manera se restablezca la función de esa misma y pueda el oído medio volver a ventilar. Entonces la respuesta es, si no la hace operar, es muy probable que su niño vaya a presentar o a seguir presentando episodios de otitis a repetición. ¿Qué cuidados, es la siguiente pregunta, qué cuidados debemos tener con los lavados nasales para evitar las otitis? Yo como otorrino soy enemigo de los lavados nasales. Los lavados nasales, para los que saben, es introducir una jeringa en la nariz y mandar un chorro grandísimo entre 10, 15 centímetros de agua por la nariz, supuestamente para limpiar, para barrer ese moco. El gran problema de los lavados nasales es que la trompa de Eustaquio está allí y ese chorro de agua a presión hace que haya una especie de reflujo de ese líquido que estamos introduciendo hacia el oído medio. Entonces, definitivamente no están indicados. Yo utilizo spray nasales suaves de solución salina o agua de mar que está tan de moda para realizar limpieza de la nariz. Realmente no hay necesidad de utilizar lavados nasales, esos volúmenes tan grandes no hacen mayor cosa de lo que puede hacer un spray nasal sencillo de solución salina, o incluso depositar 5 o 6 goticas de solución salina cada 4 a 6 horas garantizan la limpieza nasal sin necesidad de esos chorros grandotes de solución salina que son, primero, bastante incómodos y segundo, sí pueden generar episodios de otitis. Entonces, en principio, no hacer lavados nasales, la verdad es que no es necesario. Padres fumadores y otitis en los niños, relación toda. Definitivamente hay una clara asociación entre padres que fuman y niños que padecen de otitis a repetición. La causa es simplemente el que los niños prácticamente se vuelven unos fumadores pasivos causando inflamación, edema de la mucosa nasal, de la mucosa de la orofaringe y por consiguiente de la trompa de Eustaquio, y en ese sentido entonces pues sí hay una relación bastante estrecha entre ellos. Hay otras asociaciones, ¿no? El factor socioeconómico, indudablemente en nuestro medio las clases económicas de estratos más bajos tienen mayor incidencia de otitis, dado que el acceso a la atención primaria y a los servicios de salud es mucho más complicado para estos grupos poblacionales. Entonces sí vemos mayor incidencia de otitis agudas y de otitis crónicas ya complicadas en estratos socioeconómicos bajos. Bueno, yo creo que hemos terminado, el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos su presencia, les agradezco la cantidad de preguntas y esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.